Se trata del Espíritu de Dios. Amén. Que la Biblia dice que donde hay dos o más en su nombre, ahí está el Señor. Así que nos gozamos en esta noche en la casa del Señor. Y vamos a continuar en esta noche dando continuidad al estudio que habíamos comenzado el jueves pasado. Entonces recuerdan que estuvimos hablando el jueves pasado de la unidad de la iglesia. Amén. Entonces recuerdan lo que hablamos el jueves pasado. Amén. Bueno, pues yo quisiera en esta noche dar un breve repaso de algunos puntos importantes y recordar algunas cosas de las que hablamos el jueves pasado. Habíamos hablado y comentamos el jueves pasado que el estar juntos, por ejemplo, en el atrio de la iglesia y poder tomar café en la iglesia y participar de algunas cositas que hacemos, ¿verdad?, por costumbre. Eso no es unidad, amén, según las Escrituras. El compartir los días familiares que solemos hacer en la iglesia, donde juntos nos vamos y vamos a algún lugar y compartimos algunas actividades o alguna cena o alguna comida, eso tampoco es unidad según ni conforme a la Escritura. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Recuerdan que habíamos comentado eso el jueves pasado, alabados a Dios. La familia comparte, tu familia comparte, amén. El hombre de pecado comparte. La gente va a las barras y allí comparten. Los delincuentes comparten. Eso es compartir. Y aunque estén juntos, no quiere decir que eso es unidad. Amén. Y mucho menos cuando hablamos de unidad conforme a la Escritura, a lo que nos habla la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Pero vuelvo y digo hoy, y me reafirmo en lo que había compartido con ustedes el jueves pasado, unidad según la Biblia no es el compartir ni la coinonía que tenemos como iglesia cuando nos reunimos juntos en alguna actividad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Unidad según la Biblia es asunto del Espíritu. Amén. Quiero diferenciar. Cuando compartimos estamos hablando probablemente de sentimientos y de emociones. Cuando compartimos con la familia y nos reunimos con la familia, hay una reacción de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Probablemente familia que hace tiempo no veíamos y nos reunimos y compartimos con ellos y qué chévere. Y todo eso es algo emocional y sentimental. Pero cuando hablamos de unidad, estamos hablando del Espíritu. Cuando hablamos de unidad según la iglesia, cuando hablamos de unidad según las Escrituras, estamos hablando del Espíritu. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Si no, vamos a ver lo que nos enseña la Escritura. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Dicho sea de paso, quiero añadir algo a esto. El dar rienda suelta a nuestras emociones y el dar rienda suelta a los sentimientos en muchas ocasiones, y es bien probable que eso estorbe a la unidad que es conforme a la Escritura y es conforme a la Biblia. El que tú y yo no tengamos dominio de las emociones y de los sentimientos va a ser contrario a lo que es la unidad según la palabra de Dios. Y ya usted más adelante va a ver de qué estamos hablando, alabado sea Dios. Porque cuando hablamos de emociones y hablamos de humanidad, la humanidad, usted y yo, tenemos una tendencia, y la humanidad suya y la mía tiene una tendencia a ser egocéntrica, fíjese bien. Nuestra humanidad es egocéntrica. Pensamos en nosotros mismos. Nosotros somos el centro y nosotros somos el punto de interés. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, el darle rienda suelta a nuestras emociones y a nuestra humanidad va a estorbar el que tú y yo podamos estar unidos conforme a Dios y conforme a la palabra de Dios y conforme a la Escritura en el Espíritu. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Voy a dar un ejemplo de esto. Vaya conmigo a 1 Corintios.
Primera de Corintios. Vamos a ver qué pasó en Corinto. Aparentemente en Corinto habían ocurrido algunos acontecimientos, algunas situaciones. Y el apóstol Pablo le habla a los corintios en el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Alabado sea Dios. Cuando llegue ahí, diga amén. Primera de Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 7. Dice la palabra de Dios. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, escuche bien, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ahora, Pablo no le está hablando a gente del mundo, ni le está hablando a los gentiles. Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto. Por eso le digo, estaban ocurriendo cosas en la iglesia en Corinto. Entonces Pablo le dice, así que ya es, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ahora mire lo que dice. ¿Por qué no sufrí más bien el agravio? Pregunta el apóstol. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ahora, ¿quién es el que es agraviado y quién es o quiénes son los que pueden ser defraudados? Nosotros. Tú puedes ser, José Luis, agraviado. Tú puedes ser defraudado. Yo puedo ser agraviado, yo puedo ser defraudado. Amén. Hermano José, usted puede ser agraviado, defraudado. Lidia puede ser agraviada, defraudada. Todos nosotros. Así mismo le está hablando el apóstol a la iglesia en Corinto, ¿sabe? Le dice, pues mira, para que pueda haber unidad y no hayan pleitos, entonces tienen que considerar algo. Es bueno que sufras el agravio, amén, y es bueno que tengas la capacidad y la madurez para poder sufrir el ser defraudado. Ahora, ¿por qué Pablo le trae esto a la iglesia en Corinto? Usted se va a dar cuenta más adelante, versículo 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. ¿Y esto a quién? A los hermanos. ¿Ve que estamos hablando de la iglesia? Porque eso es un problema de humanidad. Es un problema de tu humanidad y de mi humanidad cuando tú te sientes ofendido. Cuando yo me siento agraviado. Cuando nos sentimos defraudados. Es un asunto de lo que tú crees de ti mismo, de lo que tú y yo esperamos de nosotros mismos. Óigame, no estoy diciendo que esté bien que usted agravie y ofenda a su hermano, no estamos diciendo eso. Amén. Entendamos lo que estamos hablando, entienda lo que la Biblia dice. El apóstol no está diciendo, está bien que tú agravies, José Antonio, a tu hermano, ni que tú lo ofendas. Él está hablando al hermano que se siente agraviado y que se siente ofendido, ¿qué él va a hacer con el agravio y con la ofensa? Amén. Entonces, vamos a ver unos versículos más abajo para que usted vea y entienda lo que yo le digo, que la humanidad es enemiga, amén, y el egocentrismo es enemigo de la unidad y del que la iglesia puede estar unida. Amén, iglesia. Mire lo que dice el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Estamos hablando de dominio propio. De nosotros poder tener dominio de nuestra humanidad, dominio de los sentimientos y de las emociones. Por eso dije que el que no sabe refrenar los sentimientos y las emociones va a tener mucha dificultad en poder mantener la unidad dentro de donde Dios te ha puesto, de la iglesia. Porque estamos hablando, ¿sabes?, de la iglesia. Allá en el hogar y en la familia, pues, también esto aplica. Pero hoy yo estoy hablando de la iglesia porque lo que Dios ha puesto en mi corazón es hablarle a la iglesia de lo que es la unidad conforme a la Escritura. Porque es bien importante que la iglesia sea una iglesia unida. Es bien importante que cuando el mundo vea a la iglesia, vea una sola iglesia, vea una iglesia firme y que los vea de juntos y los vea de acuerdo. Amén.
Porque si no, no van a creer al mensaje de la iglesia. Si no, no van a creer a tu testimonio. No van a creer a lo que tú les invitas. No van a creer a lo que tú les exhortas. Porque no están viendo lo que tú y yo predicamos. No están viendo la unidad. Entonces es importante y por eso la palabra nos exhorta y por eso el mismo Señor Jesucristo oraba al Padre por la unidad para que ellos sean perfectamente unidos. Padre, como tú y yo estamos perfectamente unidos, como tú y yo somos uno solo, ellos también puedan ser uno solo. Entonces a mí me parece que si a Jesús esto le parecía importante es porque es importante. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar donde venimos a compartir socialmente y si le cae bien a aquel que es bueno, si le cae mal a aquel que es malo, pues allá era, allá esto, yo lo que vengo aquí a compartir y a sentirme bien con la sociedad. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el instrumento de Dios, la iglesia es la herramienta de Dios. Amén. Y Dios ha llamado a la iglesia a tener una forma, amén, que es conforme a Dios. Entonces toda la iglesia, todos nosotros, todos los santos, los que hemos entrado por la puerta, tenemos que entrar por la puerta estando de acuerdo y con el mismo deseo y con el mismo intención, amén, de poder ser formados conforme a la iglesia que el Señor quiere formar, que la quiere formar de una sola manera. No hay varias iglesias, la iglesia del Señor es una, amén. Y nosotros queremos, y yo quiero, y yo sé como usted quiere, conocer la Escritura, conocer lo que la palabra de Dios dice, para poder ser yo la iglesia conforme a Dios. Yo ser la iglesia conforme a la Escritura. Independientemente de lo que hagan los demás, yo quiero ser, Señor, tu iglesia. Porque el día que tú vengas a buscar, vas a venir a buscar tu iglesia. No la iglesia de los hombres, no la iglesia que el hombre quiso formar, no la iglesia de la visión de tal o cual, no, la iglesia del Señor. Es una, y en esa iglesia es que yo quiero estar, y en esa iglesia es que yo quiero perseverar, y en esa iglesia es que yo quiero militar, en esa iglesia es la que yo quiero servir. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol trae una sugerencia al pueblo de Corinto, a la iglesia en Corinto, porque aparentemente habían ocurrido algunos eventos, algunas situaciones, algunas diferencias. Entonces el apóstol dice, mira, ¿sabes qué? Yo creo que por tal de que ustedes puedan mantener la unidad y que podamos estar perfectamente unidos y que podamos hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos, ustedes, tanto como yo, me imagino decía el apóstol, tenemos que aprender, como yo he aprendido, sufrir el agravio. Sufrir el ser defraudado. Porque muchas veces voy a ser agraviado, muchas veces voy a ser defraudado, porque todavía no somos perfectos y estamos junto con gente imperfecta, como tú y yo también somos imperfectos, como probablemente tú y yo también hemos ofendido, hemos agraviado a otros. Aleluya. Ahora, eso fue uno de los puntos que mencionamos el jueves pasado, que unidad no es el compartir, no es el get together. Amén. No es el get together que hacemos nosotros por ahí, que nos bebemos el cafecito que nos trajo Lidia de allá. Muy buen café que me trajo Lidia los otros días. Amén. O que nos comemos el bizcochito que trajo la hermana. O nos comemos las frutas que nos mandó Domínguez. Y compartimos allá, o le celebramos el cumpleaños a Rey. Qué chévere, y eso es bueno, eso es coinonía, y eso es parte de lo que debe de haber en la iglesia. Amén. Pero eso no es la unidad, de eso no podemos decir, esta es una iglesia unida. Yo he escuchado gente, ¿sabe? Gente que aquí hubo gente un tiempo. La iglesia es una iglesia bien unida, y se referían a eso. Muchachos, hacemos unos parisitos allá afuera y comemos mucho bizcocho, y siempre hay esto y lo otro. Una iglesia bien unida, esta iglesia es buena. Unida. ¿Es eso unidad? Eso no es unidad. Eso es un get together. Vamos a ver lo que la palabra nos enseña que es unidad. Pero también habíamos mencionado el jueves pasado que la unidad de la iglesia, amén, no es un capricho del pastor, ni de los pastores, ni de los líderes de concilio. Amén.
Unidad no es un capricho nuestro. Unidad es un mandato y es una ordenanza que viene de Dios. Amén. Del Señor para la iglesia. Gloria a Dios. Leímos en el Evangelio de Juan, podemos ir de nuevo allá al Evangelio de Juan, capítulo 17. A mí me apasiona hablar de esto. Si me ven que ya lo hablo con mucha energía, es porque me apasiona. Amén. Me apasiona la palabra de Dios, me apasiona estudiar, me apasiona sentarme a estudiar, preparar un estudio. Cuando yo me siento y preparo un estudio, Dios me habla tanto a mí, me ministra tanto a mí, aprendo tanto, a veces me tengo que humillar ahí mismo. Porque Dios nos habla, amén, y es bueno tener conocimiento de las Escrituras. Y si nosotros queremos, como decía ahorita, agradar a Dios y servir a Dios y ser la iglesia del Señor, nosotros tenemos que tener el conocimiento de la iglesia que el Señor dice que es su iglesia. Amén. Por ahí hay muchas iglesias. Y yo no estoy hablando de ninguna iglesia en particular. Hay muchas congregaciones. Pero la iglesia del Señor es una. Y no estoy diciendo que es esta. Esta puede ser, y pido yo a Dios que seamos parte de la iglesia. Amén. La iglesia del Señor es una que está compuesta de muchos hermanos, de muchos fieles en diferentes congregaciones, pero dentro de esas congregaciones hay algún segmento que es la iglesia. Quiera Dios, y debe ser la meta de cualquier pastor o de cualquier iglesia, que toda la iglesia sea iglesia. O que todos lleguemos a ser iglesia o a entrar a la iglesia y no solamente estemos entrando por las puertas del templo. Una cosa es que estemos entrando a las puertas del templo y otra cosa es que hayamos entrado a la iglesia. Y que seamos parte de la iglesia y que cuando el Señor venga y levante la iglesia, nosotros nos vayamos con Él. Y no pase como hemos visto en las reproducciones y en las películas del rapto, que 2 o 3 se quedan aquí. O el pastor se queda aquí. Amén. Dios nos guarde de eso, ¿verdad, iglesia? Pues Dios nos guarda, pero guardémonos nosotros. Guárdese usted y me tengo que guardar yo de eso. Amén, iglesia. Amén. Así que habíamos dicho que el ser iglesia, unida, no es un capricho del pastor o de los pastores. Es una ordenanza, es un mandamiento. Y habíamos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a ir al versículo 21. Aleluya. Amén. ¿Qué? Dice el Señor orando al Padre dentro de su oración. Amén. Dice el versículo 20, para que entendamos la línea del contexto, dice, mas no ruego solamente por estos. Entonces ahora está el Señor orando por los discípulos, pero dentro de la oración por los discípulos incluye a la iglesia que habría de añadirse en los tiempos y durante las épocas. Amén. El Señor dice, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces el Señor también está orando y está hablando en la oración de ti y de mí. Amén. Dice, para que todos, ahí estamos tú y yo, esos somos todos. Amén. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad tiene una razón de ser. La unidad tiene un propósito. Ese es el propósito de la unidad dentro de la iglesia, para que el mundo crea que somos la iglesia del Señor. Amén, iglesia. Entonces, no es un capricho, alabado sea Dios, es una ordenanza, es un mandato, alabado sea Dios. Pero también podemos ver otras escrituras y hoy, amén, vamos a ver algunas de ellas que nos recuerdan y nos sugieren la unidad del Espíritu. Amén, la unidad del Espíritu. La unidad de la iglesia como pueblo de Dios. Alabado sea Dios. La unidad de la iglesia como iglesia que está unida en una sola fe.
que sirve a un solo y mismo Señor. Amén. Que ya nos ha dado sus instrucciones, que ya nos ha dado el estilo de vida, que ya nos ha dado cómo es que vamos a militar, cómo es que vamos a servir, cómo es que vamos a vivir para poder ser su iglesia. Entonces se supone que todos tengamos ese mismo conocimiento, porque el Espíritu de Dios es el que nos revela la Escritura y nos revela la palabra y nos convence de la palabra y nos convence de la verdad, y el Espíritu Santo de Dios nos convence de una sola verdad. De una sola verdad. Amén, iglesia. Tengo que hablar de esto porque es que el Espíritu de Dios no te va a dar a ti una forma de pensamiento más distinta que la que le da el hermano. Si es el Espíritu Santo de Dios, no te va a enseñar a ti algo distinto que lo que le enseña el hermano. El Espíritu Santo de Dios nos enseña una sola cosa. Nos revela una sola cosa, un solo camino, una sola verdad, una sola justicia. Amén. Es la que nos revela el Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios es quien da testimonio al hombre de la verdad. Nos da a nosotros, te da a ti, me da a mí testimonio de la verdad. De cuando tú estás escuchando la verdad o cuando lo que tú estás escuchando no es verdad. Ahora, ¿cuántos oímos al Espíritu de Dios o estamos dispuestos a entender que el Espíritu de Dios me está hablando y no me está hablando el hombre? Porque muchas veces podemos decir, no, pero ese es el hombre el que está hablando, no es el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo nos va a enseñar un solo camino, una sola verdad, una sola forma de servir a Dios. Amén. A todos, y nos va a poner a todos como de acuerdo. Amén. De acuerdo. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Entonces, si la Biblia me dice a mí que la unidad es un asunto del Espíritu y la unidad es un asunto de fe, y la fe no es otra cosa que la doctrina, la sana doctrina. Amén. Gloria a Dios. Yo me pregunto, ¿cómo es que puedan haber personas que no puedan militar juntamente contigo? Amén. Porque tú no tienes la misma visión que ellos. ¿Alguien me puede explicar eso? Muy bien. O sea, ¿a quién le servimos? ¿Quién nos da la visión? Es que el problema es que esto no se trata de visión. ¿Sabe qué es visión? La visión es, bueno, conocido en la industria inclusive, y también en la iglesia. La visión es la forma en la que tú vas a lograr hacer algo y la manera en que tienes planeado hacerlo, lograrlo y alcanzarlo. Eso es visión. Amén. Pero la palabra es una sola y yo creo que ya Dios nos ha dado a nosotros la forma de hacerlo y de alcanzarlo. Amén. Entonces, no se trata de visión. Amén. De visiones particulares. Y si la visión mía no permite que tú milites conmigo, o la visión tuya no permite que yo milite contigo, entonces yo creo que, como muy bien dijo José Luis, hay un problema de ego, o hay un problema de apreciación personal de lo que es servir a Dios, o de cómo alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. ¿Te ibas a decir algo, José? ¿Ah? Y no está ahí, la Biblia dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Ahora, yo creo que la iglesia es llamada a andar juntas. Porque Dios sabe, y Dios no se contradice en su palabra, se supone que la iglesia ande de acuerdo. Juntas y de acuerdo. Ahora,
yo traigo esto porque a mí me preocupa. Nosotros tenemos, y el problema de esto es, ¿sabe qué? Que hay personas que no saben andar juntamente contigo, o si tú eres su líder detrás de ti, quieren andar al frente. Quieren andar al frente de ti. Entonces, ahí es que viene la desconexión. Porque si no nos sabemos sujetar y no sabemos caminar juntos con el hermano, porque ya mismo vamos a ver unas escrituras que nos hacen a nosotros entender por qué la iglesia tiene que andar junta y que yo tengo que andar junto con mi hermano. Amén. No estamos hablando solamente de la oveja y el pastor. Estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de la relación de hermanos. La Biblia dice, ninguno tenga de sí mismo un alto concepto mayor del que debería de tener, sino que se ve a sí mismo como menor a los demás. Eso dice la Biblia. Pero yo veo como que hay gente que piensan que ellos tienen que ir al frente. A veces nosotros mismos caemos en esa forma de pensamiento que volvemos a lo mismo, es egocéntrica, es soberbia. Amén. O alguien me dijo algo algún día que me hizo perderme en mi humildad. Tenemos que tener cuidado con las palabras proféticas que a veces vienen por ahí la gente a dispararle a la gente. Claro, por eso mismo, eso viene por palabras proféticas que no vienen de Dios. Que no vinieron de Dios, punto, y se acabó. Eso no le ponga otro nombre. Porque cuando algo rompe con la unidad de la iglesia, cuando algo descoyunta la coyuntura y lo hace con tanta facilidad y con tanto desinterés y con tanta despreocupación, algo anda mal y de Dios no viene eso, hermano. Sencillamente de Dios no viene. No podemos buscar la manera de justificarlo. Tenemos que entender esto para que podamos ser la iglesia del Señor y para que podamos estar unidos como una iglesia. Porque no se trata de la visión tuya, ni se trata de la visión mía, se trata de la visión del Señor. Se trata del llamado que Dios nos da como iglesia. Se llama del propósito que Dios tiene con nosotros como iglesia. Y se supone que todos nosotros juntamente caminemos en ese propósito. ¿Ves? Ya Él trazó el camino. Ya Él nos dio las instrucciones. Ya Él dijo cómo lo íbamos a hacer. Entonces, si nosotros conocemos la Escritura, vamos a conocer todas las normas que hay establecidas no por el hombre ni por los pastores, por Dios. Y que nosotros dentro de nuestra milicia, dentro de nuestro servicio a Dios en la iglesia, tenemos que caminar conforme a eso. Tenemos que caminar conforme a eso, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén, iglesia. Alabados a Dios. Pero si como iglesia de Cristo, si como iglesia propiedad de Dios, escuche bien, porque la iglesia es de Cristo y la iglesia es propiedad de Dios y no de los hombres, nos damos juntos, escúcheme bien, y unidos a la tarea de seguir, no nuestras visiones particulares, no nuestra forma de pensar particular de cómo hacer las cosas o en qué orden hacerlas o de qué es lo que hay que hacer. Si nos damos a la tarea de juntos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si hacemos eso, si entramos dentro del plan de Dios y nos disponemos a salir del plan de nosotros o del concepto de nosotros o de lo que nosotros teníamos en el corazón hacer o lograr y estamos dispuestos a entrar juntamente con los demás dentro del plan de Dios, entonces vamos a dar un paso agigantado para comenzar a ser una iglesia unida. Si podemos empezar a deponer nuestras formas de pensamientos, porque hay un momento en que a ti o a mí me corresponde, como me correspondió muchas veces, deponer mi forma de pensamiento y sujetarme a la instrucción pastoral o a la instrucción de mi líder.
Porque ese es el orden bíblico, ¿o no? Ese es el orden bíblico de la Escritura. Y si es el orden de la Escritura, yo creo que tanto usted como todos nosotros, tenemos que entrar por ese orden. Y estar dispuesto a entrar por ese orden para poder mantener la unidad dentro de la casa de Dios. Amén. Si como iglesia de Cristo, si como pueblo de Dios y no de los hombres nos damos juntos y unidos a la tarea de seguir no nuestras visiones particulares, sino el plan de Dios, el camino que Él nos enseñó, no hay, iglesia, escuche bien, no hay manera alguna en que podamos separarnos o no estar juntos. Amén. No hay manera posible en que no podamos estar de acuerdo, alabado sea Dios. Pero esto es algo que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que buscarlo y ser solícitos en buscarlo. Solícitos, diligentes. ¿Por qué el apóstol dirá tienen que ser solícitos en la unidad? Tienen que ser diligentes en la unidad. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que el apóstol Pablo está diciendo esto porque él sabe que a nosotros como personas, como gente humana, que estamos llenos de nuestra humanidad, amén, nos va a costar, nos va a ser difícil. Pero el apóstol dice, sean solícitos en eso. Tienen que ser solícitos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 3. Y para que haya una gran congregación, y esa gran congregación sea unida, así sean 500 o 1000, ¿sabe cómo comienza esa gran congregación de 1000 unidos y de acuerdo? Con una de 5 o 7 unidos y de acuerdo. Porque todo el que llega a la congregación de 5 o 7 y los ve unidos y de acuerdo, va a saber que aquí es así, unidos y de acuerdo. Y entonces vamos a seguir discipulando a los demás que llegan, que la iglesia debe de estar unida y de acuerdo, no conforme a lo que el hombre llama unidad, conforme a lo que la Escritura nos dice que es la unidad. Amén, iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 3. Leo desde el versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pues yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. En la iglesia no puede andar de cualquier manera. Dignamente. Esta tarde cuando yo leía esto yo decía, wow. ¿Cuántas veces hemos sido indignos como iglesia? A causa de nuestra humanidad. A causa de seguir nuestras formas de pensamiento o no estar dispuestos a sujetarnos a nada ni a nadie. Y no hemos sido una iglesia digna. No importa los talentos ni las habilidades que usted tenga, hermano. La Biblia nos dice la manera en que es. Los talentos y las habilidades no nos hacen dignos. Los dones no nos hacen dignos. Dignos nos hace la obediencia. Dignos nos hace ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Eso es lo que nos hace dignos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Efesios capítulo 4, leemos desde el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Alabado sea Dios. Entonces dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Alabado sea Dios. Entonces, ¿sabe lo que está diciendo esa escritura ahí? Que Dios te llama a ti, me llama a mí a ser guardas de la unidad. Dios te llama a ti, me llama a mí a ser guardas de la unidad dentro de la iglesia.
Yo tengo la responsabilidad delante de Dios como miembro, yo tengo la responsabilidad delante de Dios como hijo de Dios, como creyente, de guardar por la unidad de la iglesia local, de la iglesia a la cual yo pertenezco y de la iglesia del cuerpo de Cristo. Donde quiera que yo esté, yo tengo que velar y guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. A eso es lo que me llama el Señor. Y separemos y no confunda, como decía mi maestra, la gimnasia con la magnesia. Amén. Una cosa es doctrina, amén, y sana doctrina, y otra cosa es unidad dentro de la iglesia. No estamos queriendo decir que nosotros vamos a creerle a todo el mundo, ni vamos a estar en cualquier iglesia donde hablen cualquier pamplina, donde digan cualquier disparate, porque en la iglesia hay que estar unidos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de unidad dentro de lo que es la doctrina de la fe, amén, de la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio de eso. Amén. Gloria a Dios. Ahora, yo quiero que veamos cómo el apóstol dice que es la manera en la que tú y yo debemos militar y es la manera en que tú y yo, siervos de Dios, amén, lo vamos a hacer dignamente, amén. Vamos a volver a leer Efesios 4, voy a volver a leer, pero voy a leer ahora hasta el 6. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Entonces dice, y comienza a enumerar el apóstol con toda humildad. Amén. Con toda humildad. Todo el mundo sabe lo que es humildad, ¿verdad? Amén. Todo el mundo sabe lo que es humildad. Humildad no es esto. Así llegan muchos. Usted los ve y parecen ovejitas, ¿no? Pero no son humildes. No se equivoque. Porque humilde y manso es aquel que está dispuesto a ser enseñado. Humilde y manso es aquel que está dispuesto a recibir instrucciones. Y humilde y manso es aquel que está dispuesto a ser discipulado. Amén. Y no dejar que la soberbia se imponga o que su propio conocimiento se imponga o sus visiones personales se impongan o sus creencias se impongan. Amén. Eso no es humildad. Amén. Dice ahí el apóstol Pablo, humilde, y hay mucho más que pudiéramos hablar de esto, pero vamos a hacer un poquito breve. Humildes, mansos, mansedumbre, dejarnos enseñar, dejarnos guiar, dejarnos dirigir. No estar siempre con la pajita en el hombro, como decía mi pastor. Hay gente que está con la pajita en el hombro. Está en la pajita, túmbame la pajita ahí. Rápido quieren pelear. Rápido quieren contender. Porque rápido reaccionan. Y no tienen dominio de la humanidad. Ni tienen dominio de sus emociones, ni tienen dominio de lo que ellos piensan de ellos mismos, de lo que ellos piensan que son o de lo que pensamos que somos, me incluyo yo. Yo siempre he dicho, y yo mismo he tratado de aplicar esto en mi vida, siempre que tú sientas que algo, o por lo que alguien dice, o por lo que alguien habla, o por la manera en que alguien reacciona, se levanta algo en ti, hermano, tú tienes que recordar que la palabra dice que tú y yo llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia. Y piensa, porque tú y yo nos conocemos, a qué te va a dirigir, o qué acción, o qué comportamiento va a provocar en ti el dar rienda suelta a eso. Y piensa si eso le va a agradar a Dios. Piensa si eso va a aportar a la unidad de la iglesia. Piensa si eso va a mantener el vínculo de la paz o eso va a crear la división, la situación, la discordia. Entonces, eso es lo que el Espíritu de Dios y Dios está pendiente a nosotros. Si estamos dispuestos, amén, a deponer lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, con tal
de velar por la unidad de la iglesia por la cual Cristo derramó su sangre y no fuimos nosotros. Amén. Él pagó el precio, no fuimos nosotros. Tus pensamientos y mis pensamientos, mis conceptos y mis ideas no tienen ningún valor al lado del precio que Cristo pagó por la iglesia. Amén. Dice el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, escuche bien, y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, en un Señor, en una fe, en un bautismo, en un Dios y Padre de todos, escuche bien, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y cuando yo leí eso, yo dije, pero ¿y dónde está aquí la situación? Si ahí la Biblia me dice que es un solo Dios, es un solo Señor, es una sola fe, un solo bautismo, una misma esperanza, un mismo Dios que es en mí, pero también es en la hermana Carmen, y también es en Marina, y también es en Soki, y también es el Rey. Es el mismo Dios. ¿Cómo es posible que podamos tener esta forma de pensamiento, estos comportamientos, si la Biblia dice que es un solo Dios? ¿Cómo es que pueden haber tanta diversidad de pensamientos o de manera de ver las cosas? Y que esa diversidad de pensamientos y de manera de ver las cosas impidan que yo pueda andar juntamente contigo. Porque no andas juntamente conmigo porque no estás de acuerdo conmigo, José Antonio. ¿Ves? Yo no ando ya con la gente que yo andaba. Porque yo no estoy de acuerdo con lo que hacen. Yo no ando ya con los locos que yo andaba antes. Pero ya yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso la Biblia lo dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Pero si estamos de acuerdo, ¿por qué no podemos andar juntos? ¿Por qué no podemos trabajar juntos? ¿Por qué no podemos militar juntos? ¿Por qué no podemos juntos buscar el plan de Dios? ¿Por qué no podemos juntos buscar el propósito de Dios? ¿Cuál es tu agenda distinta a la mía? ¿Cuáles son tus metas dentro del reino distinto a las de tu hermano? ¿O qué es lo que tú piensas que Dios tiene especial para ti que no tenga para Soki? Porque yo digo esto porque eso precisamente es lo que pasa. Creemos que Dios tiene un trato especial conmigo. Dios tiene un trato especial con esto. Entonces Dios, pues, ellos no van a entender. Ellos no van a entender. O no están a mi nivel para entenderlo. Como no están a mi nivel, pues yo no puedo estar aquí. Oh Dios, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está la sencillez? A la cual el Señor y la palabra de Dios nos invita a que nosotros entendamos y razonemos de esa manera. Aleluya. Entonces fíjate qué interesante cómo estos últimos 4 versículos nos explican que tenemos que considerar, ¿ves? Estos últimos 4 versículos que leímos aquí en Efesios 4, del 1 al 6, los últimos 4, que tenemos que considerar unos principios, amén, que dan lugar y hacen posible en un mundo como en el que tú y yo estamos, donde no hay unidad, que pueda haber y militar junto a una iglesia unida. Pero es considerando esto que dice aquí esta escritura, alabado sea Dios, que puede existir una iglesia que dé testimonio de Cristo, porque recuerde que el propósito de la unidad es que demos testimonio. Por eso el Señor dice, para que el mundo crea en mí. Ellos tienen que estar perfectamente unidos, una sola iglesia. Amén. Una sola dirección que nos la ha dado Dios, la misma dirección a la iglesia, que es una, el cuerpo de Cristo es uno.
Cuando hablamos de la iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo. Tú no tienes 3 cuerpos, tú no tienes 3 cuerpos. Yo tengo un cuerpo. Cristo tiene un cuerpo, Él es la cabeza y la iglesia es una. Eso es lo que me enseña la Biblia. Y dice que está unida por todas las coyunturas. Para que pueda hacer y articular todo lo que la iglesia tiene que hacer y articular en el mundo, porque es el cuerpo de Cristo, que tiene un propósito dentro del mundo. Aleluya. Que va en una sola dirección. Que no hace nada de su propio pensamiento. Que no hace nada que nazca en su propio corazón. Que todo lo que hace y desea hacer y busca hacer es lo que nace en el corazón de Dios. Y lo que está en el pensamiento, en el deseo, en el plan y dentro del propósito de Dios, que ya Él nos los dio. Amén, iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Ahora, como es natural, Pablo sabe que esta unidad, como dije ahorita, no es ni va a ser algo fácil. No es ni va a ser algo fácil. Amén. Dice Efesios capítulo 4, vamos a leer ahora el versículo 12. Para poder alcanzar esta unidad, para poder caminar en la dirección correcta para ir alcanzando esta unidad que el Señor quiere que alcancemos, tenemos que ser perfeccionados en Dios. Ahora eso es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros trabajar y buscar. Escúcheme bien, el ser perfeccionado no depende única y exclusivamente del pastor. El pastor puede hablar, o los pastores o los líderes o los que me discipulan me pueden enseñar y me pueden predicar y me pueden dar discipulados y me pueden enseñar muchas cosas, pero si de todas esas cosas que yo aprendo y que escucho domingo tras domingo, jueves tras jueves, y las que Dios y el Espíritu de Dios me habla los martes cuando vengo a la iglesia a orar, si eso yo no lo aplico, si eso yo no lo recibo, si eso yo no lo aplico a mi vida, pues mira, me voy a quedar igualito. No voy a ir perfeccionándome, no voy a ir alcanzando la estatura del varón perfecto que puede formar la iglesia, que es el cuerpo de Dios. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Dice Efesios 4, vamos a leer el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, amén, aleluya. A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escúcheme bien, para el santo, los hijos de Dios tienen que ser perfeccionados. Para eso hay maestros, para eso hay pastores, para eso hay líderes, para que sean perfeccionados. Amén, para que puedan formar el cuerpo de Cristo. Amén. Hasta que todos lleguemos, dice el versículo 3, a la unidad de, ¿qué dice ahí? De la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, escúcheme bien, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos. Esa es la medida. Ese es el modelaje. Ese es el ejemplo. Ese es el que tenemos que ver, a ese es el que tenemos que seguir, de ese es que tenemos que aprender para que todos aprendamos lo mismo, seamos formados iguales y tengamos una misma visión. Amén, iglesia. Para que ya no seamos niños fluctuantes. El problema de esto es que cuando no crecemos, cuando no maduramos, somos lo que hemos estado viendo por años en la iglesia, en todas las iglesias. Gente fluctuante que hoy están, mañana no están. Hoy están acá arriba, mañana están allá abajo. Hoy están con motivación, mañana están depresivos. Porque nunca crecen, nunca maduran. Alabado sea Dios. No seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina o estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas. Oye, que la Biblia habla tan claro que a veces yo digo, ¿cómo es posible que caigamos en los mismos errores?
sino que siguiendo la verdad. Siguiendo una verdad. Amén. Sino que siguiendo la verdad en amor. La tienes que seguir en amor. No puedes dejar a un lado el amor, iglesia. Por eso es que la palabra nos enseña que no importa los talentos, no importa las habilidades, no importa los dones, si dejamos a un lado el amor, somos como metal que resuena, címbalo que retiñe. Si entendiésemos todas las cosas, todas las ciencias, si conociéramos todas las lenguas y fuéramos, pero si dejamos a un lado el amor, de nada nos sirve. ¿Dice eso la Biblia o no lo dice? La Biblia lo enseña. Porque el amor es lo que nos va a ayudar a mantenernos unidos como iglesia. Pero no es amor a ti mismo. Es amor a Cristo y es amor a la iglesia de Cristo. Amor a la iglesia por la que Él pagó un precio. Es pensar y considerar, hermano. ¿Sabe qué es amor? Pensar y considerar el efecto que tenga en la iglesia toda acción tuya y todo lo que tú hagas. Que toda acción que yo tengo dentro de una iglesia, escúcheme bien, y hoy es jueves, aquí está la iglesia. Los que nos estén viendo por internet, pues gloria a Dios por eso. Toda acción que usted y yo hagamos dentro de una iglesia, piense en el efecto que tiene su acción. A esa iglesia, a ese hermano, a esa congregación. Y entonces consideremos si lo que vamos a hacer es correcto. Si lo que vamos a hacer une. O si lo que vamos a hacer destruye. Divide. Crea incertidumbre. Eso es amor a la iglesia. Amén. ¿Me quedé en qué versículo? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que emplean para engañar con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, dice el versículo 16, bien concertado, bien unido, de acuerdo, en un solo punto de partida que es Cristo. Estamos concertados, estamos de acuerdo en que Cristo es el punto de partida, que Cristo es la roca, que su palabra es la verdad, que Él es el camino, su palabra, toda su palabra, todo lo que Él dice en la palabra. Y la Biblia dice que no es de interpretación personal ni privada. No es para que tú lo interpretes como tú quieras o a tu conveniencia o para que justifique tus acciones o mis acciones. La Biblia no es para eso. La Biblia no es para eso. La Biblia es el espejo donde tú y yo el pastor y el presidente del concilio y aquel que tiene un doctorado en divinidad y todos aquellos se miren y se vean igualitos. Porque este es el espejo. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas, como decíamos ahorita, que dice ahí que se ayudan mutuamente. Yo doy gloria a Dios cuando yo veo aquí a la iglesia, a los hermanos, ayudando mutuamente a sus hermanos. Y que hay ese deseo y ese interés de los líderes o de los hermanos de ayudarnos unos a otros. Y de ver en qué nos podemos ayudar, con la intención de que el cuerpo de Cristo avance y de que la iglesia avance y de que se logre el propósito de Dios dentro de la iglesia, dentro del orden de Dios y dentro del orden establecido. No camino solo y allá aquel que... No. Unidos, juntos. Por eso la palabra de Dios enseña, mejor son dos que uno. Porque si el uno cayere, el otro lo levantará. Lo levantará para ayudarlo a que siga caminando. Amén.
Gloria a Dios. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, aleluya, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir y edificándose en amor. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Así que es un proceso por el cual nos tenemos que perfeccionar. Un proceso por medio del cual vamos madurando como iglesia para alcanzar la estatura del creyente maduro. Ahora, ¿cuál es el creyente maduro? El creyente maduro es aquel que, número uno, por decir algunas de las cosas, no las podemos decir todas, son tantas las cosas en las que nosotros tenemos que dar testimonio para saber que somos creyentes maduros, para que tú y yo podamos identificar un creyente maduro. Creyente maduro es aquel que ha podido superar el celo. Cuando tú y yo todavía dentro de la iglesia celamos, sentimos celo por lo que aquel hace o por lo que el otro hace, por lo que aquel quiere hacer. Y eso, sepárelo de sentir celo por el ministerio. Qué bueno sentir celo por lo que Dios nos da. Tremendo. Doy gloria a Dios por eso. Pero no es bueno sentir celo por lo que Dios le da a otro hacer. O sentirnos mal o sentirnos incómodos porque Dios le dio a otro hacer algo y no me lo han dado a mí. Entonces no hemos madurado. Porque se nos ha olvidado que Dios es Dios de justicia. Amén. Y que Dios conoce los corazones y conoce el suyo y conoce el mío. Y que Dios tiene un tiempo para todos. Amén. Creyente maduro es el creyente, alabado sea Dios, que trabaja no esperando reconocimiento. Somos creyentes maduros cuando hacemos lo que hacemos sin esperar ser reconocidos por nada ni por nadie, y mucho menos por Dios, porque la palabra de Dios dice que siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Yo traigo esto y lo traigo porque muchas veces en el camino vi gente en la iglesia que todo lo que hacían, lo hacían y esperaban reconocimiento por lo que hicieron. Y de alguna manera, si no le daban el reconocimiento, buscaban la manera de dejar saber a los demás lo que ellos hicieron. Y cuando yo veo eso, y cuando usted vea eso, usted sabe que usted está viendo un creyente que no ha madurado. Amén. La Biblia nos dice que nosotros hagamos el bien, amén, y que no sepa nuestra derecha lo que hace nuestra izquierda, o nuestra izquierda lo que hace nuestra derecha. Que no hay que saberlo, nadie lo tiene que saber, lo sabe Dios. El que recompensa es Dios. El que nos felicita por lo que hicimos es Dios, y que queremos felicitaciones, porque Dios es el que nos va a bendecir. Pero la Biblia lo que me dice, que el Señor lo que dice, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Una vez un hermano aquí en esta iglesia me dijo, mira, chacho, yo entré por la puerta y yo vi una luz brillante allí, y cuando miré la luz me dijo, gracias. Y bueno, ¿qué luz sería esa? Dios no fue. El mismo Señor, amén, dijo que el Señor le da gracia a su siervo porque su siervo hace lo que tiene que hacer. Cuando lo sirve en la mesa, no podemos esperar gracias de Dios si somos deudores. De Dios somos, no, hermano, nos reímos y quizás lo tomamos. No, pero es que esto es una realidad, hermano, no hay manera de explicar eso. O sea, Dios no nos va a dar a nosotros gracias por nada. Dios nos bendice a nosotros si nosotros somos siervos obedientes y si hacemos lo que tenemos que hacer, Dios nos bendice, pero gracias. Amén. No, porque aquí habla también en Romanos que tenemos que recibir al débil en la fe. Hay personas que son bien débiles. Y muchas veces pues las hacemos tropezar. Ajá. Son débiles. Y entonces pues creemos que somos maduros, pero muchas veces hacemos tropezar
Muy bien, claro que sí. Sí, porque También he vivido mucho esa experiencia. También vi eso mucho. Recuerdo una vez tuve que, en mis años de pastores asociados, tuve que entender eso y hacerle a entender a aquellos que estaban por encima de mí, que Dios nos pedía cuenta a nosotros. Dios nos pide cuenta a nosotros por la gente que llega a la iglesia y que quizás no tienen el conocimiento que tú crees tener, o la experiencia en Dios que tú crees tener, o el camino en Dios que tú tienes ya, y que tú pretendas que ya lo tengan. Si son, como dice Lidia, débiles en la fe, si son gente que todavía no tienen ciertos conocimientos, pues entonces la iglesia tiene que ser inclusiva y no exclusiva. No vamos a tolerar el pecado ni la irreverencia dentro de la casa de Dios, pero la manera en que yo comunico y la manera en que yo llevo el mensaje de lo que a Dios le agrada y no le agrada, tiene que ser en amor y tiene que ser en misericordia y tiene que ser en justicia, porque yo también tuve que aprender. A mí también me dieron el espacio para adaptarme. Y Dios nos pide cuenta a nosotros por toda esa gente que llega y después de walk away. Porque no resistieron la demanda injusta, inapropiada e inmadura. Porque esa demanda es inapropiada y es inmadura. Esa demanda no puede venir de los maduros en la iglesia. Esa demanda viene de los que no son maduros. Ese hacer tropezar a un débil no viene de los que son maduros, viene de los que son inmaduros. Porque el que es inmaduro es el que hace tropezar a un pequeñito que el Señor trae a la casa de Dios, con el propósito de que conozca el amor de Dios dentro de esa casa. Amén. Gloria a Dios. Entonces es un proceso por el cual tenemos que atravesar para madurar hasta alcanzar la estatura del varón de Dios. Y habíamos comentado que el creyente maduro es uno que no siente celo, el creyente maduro es uno que ha vencido el orgullo, que ha podido vencer el orgullo, que ha podido vencer lo que piensa de sí mismo. No importa, amado hermano, que tú tengas un doctorado en divinidad, no importa que tú tengas 20 talleres de esto, de los otros, no importa que tú tengas tantas o cuales habilidades, no importa cuánto tiempo tú llevas en esto, en lo otro, eso no importa. Eso Dios nos los da para nosotros trabajar en el reino, amén. Pero dentro del reino Dios quiere que nosotros trabajemos con eso con humildad, sin dejar de ser mansos, sin dejar de ser humilde. Amén. La gente no tiene que saber lo que tú eres o lo que tú has alcanzado. Hay gente que publica lo que son, lo que han alcanzado en Dios. Y se paran en el altar y dicen todo lo que tienen. Yo he ido a iglesia y yo he escuchado eso. No, yo está, yo tengo esto. O buscan la manera de decirlo disimuladamente, pero de alguna manera dejan saber a la iglesia todo lo que son. Como quien dice, yo no se lo quise decir por eso, pero quería que lo supieran. Por si en algo les puede ayudar. El creyente maduro es el que trabaja no esperando reconocimiento, dijimos. El creyente maduro es el que ve capacidad, escuche bien, en todos sus hermanos, porque en todos sus hermanos ve a Dios. Leímos ahorita que el Señor dice, amén, tú en mí, yo en ellos, amén, para que sean uno. Amén, porque Él es el Dios de todos y en todos y para todos y por todos. Así que yo en todos mis hermanos tengo que ver la capacidad que Dios le puede dar. No importa los grados ni la escuela que tenga. No importa quién, si es el hombre más humilde y más manso de la iglesia. ¿Sabe qué? A ese es el más que Dios va a usar. Lo vil y lo menospreciado por el hombre, eso escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los que se creen estar preparados y capacitados. Hay gente que se creen que para servir a Dios
o para estar en un altar, o para predicar, o para pastorear, o para hacer aquello, tiene que tener la preparación necesaria para eso. Bueno, la preparación es buena, pero si Dios te llamó a hacerlo, es todo lo que tenías que tener. Moisés no quería ni ir a ser, amén, el líder que Dios llamó a ser para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés pegó a sacar todos sus argumentos y a decir, yo no puedo, yo soy gago. Yo ni puedo hablar. Pero Dios lo escogió para eso. Dios lo llamó para eso. Dios lo preparó para eso y Dios le dio autoridad para servir. Amén. Porque eso viene de arriba, no viene de abajo, viene de Dios, viene de la palabra y viene porque Dios nos los da. No porque el hombre nos los deposita. El hombre no te puede depositar a ti ninguna autoridad para tú ir a hacer algo. Si esa autoridad no viene de Dios, no importa esa cobertura de ese hombre. Si Dios no te ha dado la cobertura, ¿de qué te sirve la cobertura de un hombre? Si Dios no te da, amén, el llamado, si Dios no te da la unción, si Dios no te capacita, si Dios no te da la palabra, ¿de qué te sirve que el hombre te mande? Si el hombre es hombre igual que tú y igual que soy yo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, yo quisiera ir terminando esta parte del estudio, abriendo con ustedes la oportunidad de que juntos, amén, podamos comer y alimentarnos, amén, de este último versículo, el versículo 16. Gloria a Dios. Leímos ahí, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Yo quiero que usted participe en eso. Yo quiero saber tu impresión. El versículo 16, Lidia, 4:16. Estamos leyendo ahorita Efesios 4:16, dice ahí, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Quiénes son las coyunturas? Nosotros. Todos nosotros somos las coyunturas. Entonces las coyunturas tienen que estar bien concertadas, bien unidas. ¿En qué? En un solo punto. Concertar es estar en un solo punto, en un mismo lugar, en un mismo sitio. ¿Ves? En un solo cuerpo. Por eso dice concertadas y unidas en un mismo cuerpo que es Cristo. Amén. Dice, se ayudan mutuamente unas a otras. Tu brazo te va a ayudar en las funciones de tu pierna, hermano. Tu ojo te va a ayudar en tus funciones de tu cuerpo, de poder ver, para que puedas caminar y sepas hacia dónde te diriges. Si usted y yo nos tropezamos ahí, por ahí en la calle caminando, como me he tropezado yo, lo primero que usted hace, ¿qué hacemos? Sí, pero cuando nos tropezamos, ¿qué hacemos? Nos metemos en la cara ahí, dejamos los brazos atrás. No, rápido los brazos se meten ahí al frente. Para protegerse. Algo viene, una piedra que le va, rápido. Reaccionamos, el cuerpo reacciona, tus articulaciones reaccionan, tu brazo reacciona, tu pierna reacciona. Si tú ves que un perro viene por detrás de ti, tus pies reaccionan. Amén. Porque están unidas. A mi brazo derecho no está indiferente a todo lo demás que le va a pasar al resto del cuerpo. Él vive por allá su vida. Y no le importa lo que el resto del cuerpo le pase.
ni el izquierdo, ni la pierna derecha, ni la cabeza. No, el cuerpo es todo uno solo y está concertado para ayudarse mutuamente. ¿Alguien quiere añadir algo a eso, a ese versículo? Alabado sea Dios. Aquí dice algo, es casi lo mismo, pero dice, cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía. Amén. Para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa de la fe. Amén. En armonía, en amor, en unidad. Entonces, si nuestra humanidad es enemiga de la unidad y del espíritu, como decíamos ahorita, tenemos que vencerla. Tenemos que vencer nuestra humanidad. Amén. Tenemos que vencer los resentimientos. Tenemos que vencer el celo. Los resentimientos y el celo nos conducen a la murmuración. Nos conducen a la inconformidad. Nos conducen a no sentirnos consolados dentro de la iglesia, a no sentirnos comprendidos. Pero no es que no nos comprendan, no es que no me amen, es un problema de tu humanidad, amado hermano. Y atiéndame bien, no quiero decir que realmente hay algo que esté ocurriendo o que esté pasando que sea quizás en alguna manera inapropiado, injusto hacia tu persona, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Como dice el salmista, ¿tengo un Dios en el cielo o no lo tengo? Amén. ¿Qué Dios va a hacer? Si tengo un Dios en el cielo, pues yo puedo estar tranquilo, porque mi justicia no viene de ese hombre, mi justicia viene de arriba. La justicia viene de Dios y el consuelo viene de Dios. Vamos a terminar con este versículo y con esto terminamos. Amén. Permitamos que la verdad, que es el conocimiento, amén, traiga consuelo a nuestro corazón. Colosenses capítulo 2, versículo 2. 2:2. A mí me gusta cuando el apóstol Pablo habla a las iglesias y expresa el dolor. Ve, y cuántas veces doblo mis rodillas por ustedes orando. Ve, esa es la pasión y el deseo de un hombre preocupado por la iglesia, preocupado por sus hijos, preocupado por aquellos que ha discipulado, preocupado por aquellos que... Yo sé de lo que yo le estoy hablando. Me puedo identificar muchas veces con las palabras. El apóstol Pablo dice, porque quiero, dice el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y por los que están en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Sabe? Dice, para que ellos sean consolados y sus corazones sean consolados. Porque no hay peor cosa que un corazón desconsolado. Porque cuando el corazón del hombre está sin consuelo, el corazón del hombre está vacío. Cuando el corazón del hombre está sin consuelo de Dios, el corazón del hombre está herido. Y está a la expectativa de todo. Porque está buscando ser consolado. Entonces el apóstol está preocupado porque el corazón de la iglesia tenga consuelo. Amén. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento
a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Amén. Vamos a estar de pie, iglesia. Aleluya. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Aleluya. Oh, aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Nos humillamos en la presencia tuya, Dios grande, Dios poderoso. Oh Dios, aleluya, misericordioso, Dios de verdad, Dios de justicia, Dios de amor. Nos humillamos en la presencia del Dios santo, santo, santo. Ey, el Dios santo, 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 porque Él es santo, santo, porque su nombre es santo, porque su iglesia es santa, porque su pueblo es nación santa, pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio, para que anunciemos las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Quiero saber más de ti. Que podamos ser esa iglesia, Señor. Que podamos ser ese pueblo de Dios. Que podamos ser, Señor, el instrumento tuyo. Y que podamos como cuerpo de Cristo deponer y dejar a un lado todo aquello que en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en nuestra humanidad pueda estorbar e interrumpir que yo sea el hombre de Dios que mantiene la unidad y el vínculo de la paz dentro de tu casa. Que mantiene un cuerpo unido, una iglesia unida. Yo quiero ser esa iglesia que guarda la unidad de mi cuerpo, de la iglesia. Que guarda la unidad de tu cuerpo. Que vela por ella. Que ora por ella. Queremos ser esa iglesia, Señor. Queremos ser ese pueblo. Aleluya. Que estamos, Señor, delante de ti. Todo lo que en mí hay, Señor, que no es tuyo, que no permite, que no aporta, Dios mío, lo entregamos, todo celo, toda contienda, todo pensamiento, toda raíz de amargura, todo enojo, todo, Dios amado, lo que no es bueno en mi corazón, yo lo entrego porque es tu cuerpo, porque es tu iglesia, por la que tú pagaste un precio. Yo te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que tú me das de ser iglesia, de ser instrumento tuyo, Dios amado. Gracias por el privilegio que nos concedes de militar juntamente con nuestros hermanos, de trabajar juntamente con ellos, de juntamente con ellos buscar la verdad y seguir la verdad. Somos pocos, Señor, pero queremos estar perfectamente unidos. Porque una iglesia perfectamente unida logra el plan de Dios y el propósito de Dios. Porque no se trata de cantidad ni de multitudes. Se trata de presencia de Dios. De presencia de Dios. Y donde hay 2 o 3 unidos en un solo pensamiento, en una sola intención, en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo amor, en un solo Dios, allí estás tú, Señor. Allí está tu poder, allí está tu gracia, ahí se manifiesta tu misericordia, ahí se manifiesta tu salvación. Y todo el que llega a tu casa experimenta la gloria de Dios, porque ve una iglesia llena de Dios y llena de la presencia de Dios, unida, adorando a un solo Dios, sirviendo a un solo Dios, juntos y de acuerdo, corriendo en una misma dirección. La gloria es para ti, la honra es para ti. Todas las coronas las entregamos a tus pies, porque nada somos y nada tenemos que no te pertenezca a ti, Dios. Todo lo que tenemos, la vida y el aliento de vida, de ti proviene. Yo te doy gracias, Señor.
Guarda mi corazón. Guarda el corazón de mis hermanos. Guarda nuestros pensamientos. Pon un cerco y un vallado en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno, 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 bueno. Poderoso, poderoso, poderoso. Aleluya. El domingo nos reunimos en la casa de Dios. Amén. Tenemos ofrenda.